Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida. Hola, bienvenido al episodio número 2 de Cambio de Enfoque, y en esta oportunidad tenemos un tema que es bastante interesante. Me encuentro acá con Ezequiel. Hola. Y tenemos también un invitado muy especial que vamos a nombrar algunas cositas que él se ha dedicado en el último tiempo, que seguramente son de interés para el público también. Él es el Life Coach, licenciado en Bioquímica, magíster en Educación. También es autor de un libro, fíjate. ¿Cómo se llama el libro? Aprendizaje sin límite, que va en su tercera edición, y nos contaba que también nos van quedando ya pocas unidades, así que si alguien se interesa nos puede contactar y nosotros lo derivamos también a él. Y también ha sido en el último tiempo creador de distintas propuestas innovadoras para la educación, y hoy está trabajando en un nuevo proyecto y hablamos nada más y nada menos que del Profe Positivo. ¿Cómo está el Profe Positivo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. Depende de cuándo lo escuchen. Depende de cuándo lo escuchen. Sí, un saludito a todos. Bien, aquí estamos, seguimos avanzando, trabajando de manera positiva justamente para poder entregar herramientas a las personas en sus habilidades socioemocionales para todas las edades, así que seguimos trabajando en eso, en distintas índoles, a través del baile, de la educación, de la comunicación, y estamos presentes y buscamos eso, transmitirlo. Sí, oye Eduardo, para no hacerle una tradición, digamos esta vez el nombre del episodio, ¿te parece? El claro. Primer episodio no lo dijimos, hoy día tampoco lo hemos dicho. La idea de este episodio, el título, la pregunta que estamos tratando de responder es: ¿se educan las emociones? Buena pregunta. ¿Se pueden educar las emociones? Aquí tenemos personas que trabajan en el ámbito de la educación, parte de nuestros oyentes también tienen hijos, que es un tema muy importante. Hoy en día a veces se habla hasta de la adolescencia de los 2 años, la adolescencia de los 3 años y al final la adolescencia de los 30 y tantos años a veces. Algunos, claro. Y la idea es poder hablar un poco de este tema de las emociones, que creo que es transversal a todos, ¿cierto? Sí, bueno, y contamos con Andrés, que se dedicaba en esta... Te dije Andrés, pero bueno, te llaman Andrés, pero sí, conocido como Profe Positivo, como experto en el tema. Pero antes de comenzar, igual, si alguien lo quiere buscar, también lo puede encontrar en las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, como el Profe Positivo. TikTok Y TikTok también. ¿Okay? También TikTok, así que también lo pueden buscar ahí y quieren ver cómo él también desarrolla el trabajo desde una mirada quizás distinta, pero no deja de ser innovador. Así que muchas gracias por estar acá, Profe Positivo. Andrés, gracias a usted. amigo de cuánto, ya hace 5 años aproximadamente. Exactamente. Así que hemos trabajado en conjunto en algunas cositas, pero acá estamos. Así es. Le agradecemos también a nuestros oyentes que nos han estado mandando comentarios, nos han estado mandando saludos también a nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Cambio de Enfoque en todas las partes donde hay podcast, incluyendo Spotify, que es la que la mayoría de la gente va probablemente usar. Y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram en cambio.de.enfoque. Así es, así que si no nos sigues aún, nos puedes buscar por ahí, y vamos compartiendo también los desafíos, ¿cierto? Y algunas cositas que nos van saliendo a través de estas grabaciones, del podcast, y para que también puedas interactuar, puedas compartir y nos vayas comentando también cómo te va haciendo de utilidad lo que vamos conversando. Así es. Entremos al tema, ¿cierto? La educación emocional es un tema que ya hace un tiempo viene dando vuelta, y es un tema quizás transversal, ¿no? Un tema donde se cree que se puede educar solamente a la temprana edad, pero nos hemos dado cuenta que quizás puede ser transversal a lo largo de la vida, según las situaciones que vamos enfrentando. Así que seguramente a muchas personas les va a interesar saber cómo poder educar las emociones. Así es. Yo como profesor, igual no con tanta experiencia, debo tener unos 4 o 5 años de trabajo en un colegio full time, poco he escuchado este tema. Siéndote bien sincero, en el colegio no es un tema que se trabaje como en el día a día, no es un tema que salga quizás mucho a flote. Entonces quería preguntarte un poco, que nos cuentes a qué se refiere este término de la educación emocional, de dónde viene. Coméntanos un poquito para mí también y para todos los oyentes que nos están escuchando. Súper, bueno, la educación emocional nace como una propuesta para poder incluir herramientas que aborden la educación emocional en las mismas salas, en las mismas aulas, para los niños,
pero se han intentado diversas cosas que han dejado en entrever que ni de la forma curricular se ha hecho de la manera correcta. Y ahí es donde hace muchos años atrás, ya 7, nace esta inquietud de decir, a ver, tomemos acción sobre esto. Comenzamos a investigar desde el punto de vista de los aportes de la psicología, de la neurociencia, y nos dimos cuenta que la parte pedagógica, la educación emocional, es como la asignatura pendiente, como lo describen varios autores. La educación emocional es algo bien transversal, y ahí tenemos una de las eminencias a nivel psicológico, que es Paul Ekman, quien describe y ha hecho un estudio por muchos años sobre las emociones, sobre su expresión facial, expresión escrita, sobre su expresión corporal. En el ámbito del teatro, por ejemplo, se utilizan mucho sus fundamentos porque es como donde se ven las emociones. Claro. Sin embargo, las emociones están con nosotros desde que nacemos. O sea, en el día a día, en lo que nos pasa, en lo que sentimos, desde muy chiquititos, desde muy pequeños. Y ahí es donde creo que es súper importante que la educación emocional sería ideal que existiera el concepto de una asignatura porque es algo que nos acompaña durante todo el proceso de escolarización, más allá de una asignatura en específico, no sé, sin desmerecerlas, pero matemática o lenguaje o historia o ciencia, que son como los ejes movilizadores en la actualidad en distintos ámbitos educativos y no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica, etcétera. Son puntos importantes a trabajar. Yo creo que la educación emocional tiene un elemento que sería muy valioso para que justamente un niño que está frustrado para una asignatura como, no sé, matemática, él la pueda enfrentar de otra manera. Y ahí es donde la educación emocional nos hace falta. Y ahí nació mi inquietud y me empecé a trabajar con esto, empecé a desarrollar cursos, talleres. De hecho, de educación emocional se diseñaron 4 cursos online que hablan sobre la educación emocional de diferentes puntos de vista. Entonces, en el ámbito educativo su impacto es muy importante, como dices tú, no se habla mucho sobre ella. Pero no tan solo en un establecimiento, sino que a nivel global no está presente. Entonces, como que se supone, se asume que se aborda, pero a veces ni siquiera los profesores tienen las herramientas. Así es. Para poder educar las emociones. Los papás también necesitan un apoyo. Más allá del niño, porque el niño va absorbiendo información, va absorbiendo comportamientos, aprende cosas. Así que ahí es donde nosotros estamos trabajando y bueno, estamos entusiasmados. A mí me gusta mucho porque a veces con pequeños actos, gestos o acciones tú puedes ir cambiando la educación emocional de la gente. Oye, qué interesante porque sí, yo también he trabajado en colegio y nos damos cuenta que muchas veces, como decías tú, se asume el que el niño o incluso el apoderado, a veces que le toca o la persona adulta ya sabe manejar o gestionar sus emociones y nos encontramos que de repente hay situaciones que lo sacan de sus decirlo de sus 5 sentidos y las reacciones a veces sorprenden. Tú puedes encontrar de repente una persona súper tranquila y de repente ocurre algo que los encaja y la reacción que esa persona hace te sorprende y a veces tiene que ver también con una gestión emocional. Y quizás conviene saber entonces, empezar todo este proceso educativo, ¿cierto? Que tiene que ver que al final llega con ser inteligente emocionalmente, que también lo propone otro autor. Pero también para llegar a la inteligencia emocional tiene que haber un proceso educativo de la emoción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en fondo la educación emocional? Sí, o sea, la educación emocional en sí mismo es una forma de poder manejar tus emociones. A mí me gusta mucho el concepto, no recuerdo el nombre del autor actualmente, pero sí es de España, que él habla sobre la alfabetización emocional. O sea, es partir desde cero. Y eso es lo que yo intento provocar en los talleres. ¿Ya? En los talleres o incluso en un minuto también se diseñó un programa como un diplomado, que es donde se parte desde cero, o sea, conocer cuáles son nuestras emociones. Conocerlas, o sea, es encontrarte con tus emociones, no sé, con las emociones básicas, por ejemplo. Ahí están, no sé, tristeza, alegría, furia, desagrado, temor. Son emociones que se deben conocer. Entonces, casi como dedicarle, no sé, un mes completo a cada una de ellas, entender en qué momentos tú te enojas, en qué momentos tienes tristeza, identificar qué es lo que tú haces con esa emoción. Entonces, todo un proceso. Es requerido en la actualidad como exigencia, sobre todo para enfrentar diferentes procesos que pueden llegar a ocurrir.
tanto en la familia, en la casa, en la misma escuela. Porque no solo pensemos en un niño, pensemos en el adolescente, pensemos en el estudiante universitario, pensemos en la persona que está en un trabajo específico. Todos los conflictos que ocurren, por lo general, no son por su habilidad profesional. Exacto. Es por su habilidad emocional. Sí, quería comentar lo mismo, que al final, pensando por ejemplo cuando uno hace su currículum, pone cierto todo lo que uno ha logrado o lo que ha hecho con respecto a estudio y todo eso, y también a veces uno pone un párrafo de, no sé, pues soy una persona activa o proactiva o resistente a la frustración, etc. Y son cosas en las que uno no ha estudiado. O sea, yo creo que soy así porque, o yo voy a poner que soy así esperando lograr ser así cuando me contraten. Pero no hay un currículum detrás, no hay un esfuerzo quizás más sistematizado. Ahora, para los que quizás no hemos tenido esa formación, ¿las emociones se pueden considerar positivas o negativas en base a lo que tú has estudiado? Sí, mira, de todas las investigaciones, bueno, ahí aparecen otros autores donde se han identificado diferentes cosas, pero la verdad es que te voy a comentar lo que he propuesto yo y que ha funcionado, poder explicar qué significa lo siguiente, y tiene un fundamento. Su fundamento es súper simple. Sentir, por ejemplo, miedo a que pueda ocurrir algo que tú no quieres que ocurra, estás haciendo un sistema de protección, te está cuidando. Y el miedo es categorizado por algunos autores como una emoción negativa. Entonces yo lo presento así directamente para los que nos están escuchando, que no es negativo el que esa emoción te quiera proteger. Entonces, yo prefiero no categorizar las emociones como positivas o negativas, sino que las emociones existen por alguna razón. Es como lo que nos muestra la película Intensamente. Es súper claro, o sea, estas 5 emociones se están movilizando, están funcionando, y las necesitamos para alguna razón. El problema o lo positivo o lo negativo de eso es que, por ejemplo, si ese miedo es porque tú quieres hacer un proyecto, por ejemplo, o viajar, o conocer un nuevo lugar, que es algo que a ti te gustaría, pero te da miedo que pueda pasar, no sé, que no te funcione, que te pase algo malo, todos esos miedos que te paralizan, ahí está el problema. O sea, al final es como tú reaccionas ante esa emoción. Pero lo positivo o negativo, que la emoción exista, está súper bien. Exista la furia, muy bien. Que exista el temor, también está bien. Que exista la tristeza, también está bien. Porque debemos sentir esa emoción. Si lo importante es qué es lo que hacemos con ella. Que importa, al final, lo positivo y lo negativo es cómo tú gestionas, por decirlo así, esa Exacto. emoción que al final, en base a lo que tú me dices, podríamos decir que es como una reacción a algo externo o interno que está pasando. Exactamente. Y hay veces donde el miedo tiene razón y tiene un sentido, y hay veces donde el miedo al final te está frenando de poder lograr algo más. De hecho, mira, lo presento también por otro lado, tal como lo dices tú. Y para toda la gente que nos está escuchando, que este es un factor muy importante. En la actualidad, no tan solo en Chile, sino que en muchos países de Hispanoamérica, el bullying es muy alto. Es tan alto que llega a niveles que son súper complejos. Incluso ha aumentado la tasa de suicidio, ha provocado efectos de no saber qué hacer con el bullying en los colegios. Pero el bullying aparece por una alegría mal gestionada. Entonces la alegría es una emoción positiva, según los autores, y ahí es donde se empiezan como a contradecir en el comportamiento real del manejo de la emoción. Porque la alegría puede ser categorizada como una emoción positiva, pero deja de ser positiva cuando esa alegría se transforma en burla. Y todos se ríen de un compañero, o todos se ríen de la persona. Incluso hasta educadores han sufrido bullying. Y ellos son mermados por ese bullying o ese ataque a través de una risa, una burla, un comportamiento que, entre comillas, si yo lo tomo, bueno, entonces, ¿qué pasa con la alegría? ¿Es tan positivo? No, pues es lo que se hace con ella. De ahí la importancia entonces igual de conocer y aprender el tema interesante como la educación emocional, porque cómo descubrir que las emociones van influyendo en tu día a día, en tu accionar. Como decías tú, en el caso de una persona que se siente contenta o se alegra por burlarse de otro. Entonces también hay que ver, como decías tú, con una gestión quizás mal gestionada y cómo eso va a influir también en el día a día, no solamente aquel que está siendo afectado quizás con esta emoción mal gestionada, sino quien también la mal gestiona en el fondo.
¿Cómo influye esta emoción? Sí, para quizás ahondar un poquito más en la pregunta, a veces uno se siente, no sé, triste y va a escuchar una playlist de Spotify que es súper triste. Eso es lo que yo hago con la emoción tristeza. O me siento, no sé, desanimado y agarro una frazada y me tiro en la cama y no quiero salir y apago la luz y no como. ¿Es prudente o sabio meterse aún más en la emoción de esa manera? ¿O cuál sería la manera de gestionar? En este caso, no sé, me desperté un domingo y recibí un mal correo electrónico y estoy súper desanimado, no quiero hacer nada hoy día. Creo que lo que dicen ustedes es súper interesante porque ahí es donde viene el factor más importante de la gestión emocional que yo creo que a lo mejor ningún sistema curricular se ha querido meter. ¿Por qué? Porque cada persona maneja sus emociones de manera distinta. Entonces, no es como en la matemática. Claro. Que se hace de esta forma y claro, puedes llegar de otra forma al mismo resultado. Tiene la misma estructura. Pero lo que nosotros tenemos es que acá tú tienes infinitas opciones de cómo gestionar esa emoción. Pero hay un factor que es súper importante, que tiene que ver cómo enfrentas la emoción y de qué manera se enfrenta esa emoción, en donde tú la manejas de tal manera en que acortes el tiempo de que esa emoción te siga frenando. Ahí está la clave, o sea, la clave está en manejar el tiempo de reacción. Que eso es como lo último que he ido investigando y que ha sido súper interesante, porque lo explico en palabras simples. Mira, esto es como tomando el mismo ejemplo que dices tú. Ya, te sientes triste. Y tu forma de reaccionar ante esa emoción es escuchar una playlist de música triste o de música que a lo mejor te hace sentir, si uno lo pensara desde otra perspectiva, casi peor. Pero a lo mejor para ti es mejor. Porque te hace sentir el dolor, te hace sentir la tristeza y la sientes. Ok, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú te quieres quedar en ese estado para evitar seguir haciendo lo que a ti te hace funcionar en la vida cotidiana? Y ahí es donde hay que atacar, en ese punto, en donde, sentir la emoción, pero ya después no expandir ese sentimiento porque va a generar un impacto negativo en tu entorno. En ti, en tu espacio, en tus acciones, porque eso va a quitar el ánimo de que te quieras levantar, salir, al contrario, te va a querer seguir, no sé, y ahí entramos en cuadros depresivos. De hecho, está determinado eso fisiológicamente. Tu cuerpo, biológicamente hablando, reacciona ante eso. Entonces cambia los niveles de los neurotransmisores y se produce todo un sistema que él como que casi que le toma gusto a sentirse peor. Uh-huh. Y eso es lo que hay que evitar. En ese punto es donde hay que atacar y eso se hace obviamente educando la emoción, o sea, tú entendiendo que es así. Y voy a un ejemplo mucho más complejo, que es por ejemplo la ira. La ira, una persona puede reaccionar muy rápido y esa ira puede generar o la destrucción de algo o el ataque a una persona o un comportamiento que no se gestiona rápidamente. La tristeza es más lenta, pero va a depender del mecanismo de acción. Pero la furia es mucho más rápida. Y en ese punto es donde ahí hay que atacar también. Ver cómo tú puedes reaccionar de una manera positiva para algo que te genera tanta furia. Y ahí se meten otros elementos que yo creo que a lo mejor ustedes lo van a abordar en algún minuto, que tienen que ver con los valores. Sí. La paciencia aparece ahí y la paciencia es un valor. Entonces, si no está educada la emoción, si no está educado el valor, el trabajo se nos va a la basura, pero también las dos cosas se hacen de muy mala forma en el sistema educativo y esto tengo que ser sincero. Y para la gente que no está escuchando, o sea, pasa, es así. Podríamos decir que los valores son una especie como de, no sé si decir barrera de contención, que te ayudan a que las emociones no se quizás desborden más allá de algún límite. Sí, puede ser como un sistema como de anclaje, por decirlo de alguna manera, donde tú trabajas sobre una matriz, o sea, y esa matriz tiene que estar, tú tienes que saber cuál es tu matriz, saber cuál es como, esto es como la casa nueva, ¿Ya? Una casa nueva donde tú ves qué cuadros vas a poner, de qué color vas a pintar tus muros. El problema es que a la gente se le olvida cómo es su casa emocional, o sea, de qué color la pintó. Entonces esto es ir a dar una vuelta de nuevo por tu casa emocional y fijarte bien. O sea, si hablamos del respeto, y a veces hay personas que exigen respeto, pero no respetan al otro para poder decirle
Y lo hacen las mamás a veces, ¿eh? Ahí hay ejemplos que cuando yo lo hago en las charlas, la mamá ahí me miran con carita enojada porque yo les digo, ¿cómo le exige respeto a su hijo faltándole el respeto? O sea, tú le puedes decir, respétame, y ya le está faltando el respeto con el solo hecho de gritarlo. Wow. O sea, imagínate, es así de rápido y simple. Y ahí en las charlas como que uno ve como las caritas de descubrir y darse cuenta de las familias de, wow, lo que hice fue complejo, porque eso genera un impacto y se lo repite y se lo repite. Entonces es un tema. Yo creo que lo que dices tú podría ser así como un sistema que te puede proteger, pero va a depender del valor, de la emoción y la situación. Pero sí lo veo más metafóricamente como lo de la casa. Oye, yo estaba pensando, ahora yo soy papá y tengo un hijo y es chiquitito, entonces a veces pienso que nosotros como adultos nos quedamos pegados a veces en una emoción o nos enojamos con la señora o la esposa y a veces esa reacción, como decías tú, de la emoción y quedarnos un tiempo marcado con la emoción y cómo reaccionamos, eso igual va a influir, pensando ahora que los chiquillos están empezando, ya empezaron algunos el año escolar. Y en base a todas estas contingencias que está ocurriendo, ¿cómo las emociones también pueden influir en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, o sea, la gestión emocional, ya de partida, como yo les mencionaba antes, tiene que haber una alfabetización emocional, una educación emocional, y es requerido en la instancia educativa. Pero no tan solo educativa, sino que en la casa, la familia, con todo. Y ahí es donde es muy importante quién se va a hacer cargo de las emociones de ese niño. Los papás, la mamá, el que lo cuida, el tutor, los profesores, porque acá es donde comienza a ocurrir el cambio. El cambio educativo emocional es muy difícil de lograr si yo no tengo a todo el equipo que está detrás de ese niño alineado. Y eso es casi imposible si yo lo pienso en la actualidad. Sí. Porque hay que hacer un trabajo, pensémoslo bien. El niño es él el protagonista. Estamos armados en un sistema donde la sala es diversa. Tenemos 40, 50 niños por sala, 30 y tantos. En algunos colegios 15, 20, pero el número promedio son 35 alumnos por sala. Y eso ya es mucho. Le aumento más variables, distintos profesores, distintos mecanismos de acción de poder enseñar su metodología. Visiones de los papás, aumento otra variable más, de todos los que están detrás de cada niño. Y formas de pensar de los niños. O sea, si yo intento hacer un cambio concreto, radical, va a ser muy difícil la pega porque el número de variables es muy alto, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es identificar o buscar herramientas que nos permitan entregarle habilidades al niño. Y eso sí pueden ser herramientas concretas que para los 35 que tengamos en sala, si son las mismas, podemos por lo menos indagar en trabajar sobre una base que no sea tan a la incertidumbre. Pero yo igual debería ser un trabajo donde los papás estén al tanto de los mecanismos que se están estableciendo y los profesores igual. Así es. No mantenerlos al margen, porque a veces el niño puede ser un niño muy entusiasmado, le puede ir bien en su rendimiento, puede tener un montón de comportamientos de dentro de la sociedad, como se llaman ahora, positivos, entre comillas, pero si uno de los profesores no tiene la habilidad socioemocional, él como profesor, para poder decirle al niño que él tiene que entregar una tarea, no sé, en tal momento, de tal manera, se lo explica de una manera, no sé, brusca o denotándolo como una mala persona, el niño va a quedar traumado. Y ese trauma, psicológicamente hablando, es súper complejo, porque se requiere de un tratamiento psicológico para revertirlo. Y ese impacto es real. En los talleres yo lo digo, todos recordamos a un profesor de nuestra infancia, ya sea para bien o para mal. Claro. Sí o sí, eso es. Y si esa persona quedó incorporada en tu memoria emocional, es porque generó un impacto positivo o negativo. Y eso es transversal. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y la pega es difícil. Y hay varias entidades que trabajan en la educación emocional buscando que esto cambie, pero es complejo porque tampoco se ponen de acuerdo. El sistema es bien ambiguo con esto. Y hay un tema de cultura de por medio igual. Exacto. De hecho, a nivel curricular, la educación emocional solo llega hasta primero básico en Chile. Wow. Y hay otros países de Hispanoamérica que replican el mismo sistema
y que en segundo básico el niño ya no necesita ser educado emocionalmente. Oye, qué importante, porque al final, pensando por ejemplo, ahora que dentro de estos días estuvieron saliendo los resultados de la PSU, por ejemplo, y yo como profe y también como alumno universitario hace no tanto, hay muchos chicos que salieron con muy buenos puntajes, y eso no predice en ningún sentido a veces, o no se condice a veces con el éxito de poder sobrellevar, no sé, por la presión del estudio universitario, etc. Y ahí va mucho más a la parte emocional, pues a veces su parte emocional les coarta el desempeño que podrían haber tenido por su inteligencia o lo que sea. Y ahí viene el tema de que tampoco, como hace mucho tiempo se dejó de educar las emociones, como decías tú en primero básico, que es un tiempo que se deja de enseñar. ¿Y qué hacemos? Pues con esa tristeza o decepción con un resultado que a lo mejor no fue favorable, o el simple hecho de enfrentarte a una universidad que ya es desafiante y es distinto. Entonces, bueno, sobre todo ahora que los chiquillos van a enfrentarse quizás a la universidad, de hecho puede algunos que se hayan decepcionado de su puntaje y verse en la dificultad de qué van a hacer ahora con su futuro, porque en un sistema donde te marca quizás una ruta que entre comillas debiese ser, pero a veces no están así. Entonces, ¿cómo trabajar la emoción en ese sentido? Y lo otro, también para aquel que queda, porque enfrentarse a la universidad ya es un desafío mayor, es enfrentarte a profesores otra vez que no saben gestionar sus emociones, pueden tener doctorado, magíster y un montón de cosas. Una metodología distinta, una exigencia a otro nivel. Cambia. Yo he trabajado en colegios, de repente la evaluación parte de un 2 y llegar a la universidad parte de un 0, un 1. Y en realidad, emocionalmente, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque el sistema en realidad va, como decía Andrés recién, no está en línea, no está enfocado y no lo ha trabajado. De hecho, claro, o sea, como es carente emocionalmente, no hay una asignatura que lo haga y que debería seguir en la universidad. Todos esos temas nadie se hace cargo, ninguna de las transiciones, o sea, cuando el niño pasa como de la etapa preescolar a escolar, nadie se hace cargo de qué es lo que va a pasar con su emoción. El niño quiere jugar en el patio, estar disfrutando, estar cantando, pero ahora se tiene que sentar, formal, estar estructurado. En la universidad es lo mismo, es otro cambio, es otra estructura, otro pensamiento, otra visión, otra forma de trabajo, que también aumenta las variables, las mismas que dicen ustedes, o sea, los profesores, el comportamiento, el cómo ellos les enseñan, la frustración, etc. Pero ahí es donde uno se enfrenta a situaciones más complejas. El trabajo que van a conseguir después, el poder avanzar en su carrera, el poder enfrentar la frustración de cómo te fue en la prueba o no, el apoyo de la familia, que hay familias que tienen una visión súper autoritaria con respecto al tema, que tienes que estudiar, que tienes que estudiar, que tienes que estudiar, que no quiero que trabajes, o hay otros que tienes que trabajar, que tienes que estudiar. Existen diferentes formas de ver las cosas, pero la única forma de salir del sistema o es adaptándose al sistema con otra actitud, que eso es como lo que yo promuevo a través de la actitud positiva, o manejando tus emociones de tal manera en que nada impida lo que tú quieras lograr. Y ahí eso se tiene que trabajar mucho, porque a veces hay personas que tienen que enfrentarse a una carrera que a lo mejor la está haciendo porque su familia quiere que estudie eso, y no tanto por lo que él siente, quiere o desea. Incluso la opción de no estudiar una carrera. En la actualidad hay tanto estudiante exitoso, o sea, tanto joven exitoso, por ser o youtuber o por dedicarse, por ejemplo, a patinar en skate y que después suben videos a internet y hacen giras por el mundo y participan en campeonatos y les cambia su vida. Entonces, yo creo que ahí tiene que ir muy conectado a dedicarse, y que a lo mejor me imagino que ustedes lo irán a tocar en alguno de los podcasts a futuro, pero tiene que ver con la pasión, con el cómo uno se enfrenta de otra manera. Entonces ahí la educación emocional está al debe. Y es re importante, y al final ese estar al debe se nota no solamente en los chicos que están en el sistema ahora, sino que en sus papás. A veces, a mí personalmente me ha tocado estar en entrevistas con apoderados, no sé, el chico tuvo un desborde y le pegó a un compañero, tengo que visitar al apoderado, le digo, bueno, apoderado, usted tiene que trabajar esto con su hijo. Muchas gracias. Y a veces uno, ¿cómo le voy a enseñar yo que no tengo hijos a decirle, mire, usted tiene que... Esa parte, exacto, al final se nota mucho la falencia en los padres, que yo creo que todos los padres, o la mayoría por lo menos, quieren lo mejor para su hijo, pero a veces no saben cómo entregarse, o no saben qué es lo mejor para su hijo. Exactamente. Y ahí es donde hay que abordarlo. Claro. Oye, muy interesante el tema, estuvo entretenido. Vamos a hacer unos 10 podcasts con Andrés. Yo creo que sí. Además que es algo que en realidad también aprendemos nosotros, ¿cierto? Sí. O sea, al final estamos en esta carrera de educarnos emocionalmente. Al final los oyentes es lo de menos, lo importante es nosotros poder escuchar de personas que... No.
Pero bueno, haciendo un poco resumen entonces, mis resúmenes son pésimos, lo debo decir, pero bueno, seguramente ustedes van a hacer algunos apuntes. Primero que hablamos de que es una asignatura pendiente, que debiese trabajarse ya desde temprana edad, pero para la vida, en el fondo, para siempre. Otro es que tenemos que aprender a manejar el tiempo que nos queda, que nos produce la reacción de la emoción, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos quedamos pegados en el fondo con la emoción que estamos sintiendo? Y ahí hablábamos de escuchar música, y bueno, ahí se puede gestionar. El otro es trabajar la alfabetización emocional, ¿cierto? Entender, conocer la emoción, cómo reacciona, en qué momento me pongo triste, alegre, qué cosas me desagradan. Y ahí quizás como ha pasado en ciertos países, bueno, creo que en todos los países en distintas etapas, así como se trabajó en su tiempo la alfabetización de por sí, cuando había, no sé, mucha población rural y había que enseñarle a los adultos a leer y a escribir. Quizá algún oyente que está en alguna posición de, no sé, pues estar a cargo de un colegio, estar a cargo de un equipo, estar a cargo de un grupo de personas, decir, oye, tengo un montón de adultos que están siendo papás, criando a hijos sin saber cómo criar. O criando a hijos sin saber cómo ellos gestionar sus emociones y le están traspasando esa carencia quizás a su hijo. Entonces hay una necesidad no solo en el sistema escolar, sino que también para los adultos, los jóvenes. Así es. Ahí es donde hay que intervenir. Ese es como el punto de inflexión. O sea, hay que hacer un corte en todo el sistema. Porque si no se hace, se va a seguir. Es como el eslabón perdido. ¿Dónde agarramos esto para que por fin se haga un cambio? Y tiene que hacer como un quiebre como el que dices tú. O sea, tiene que haber un mecanismo de acción que trascienda en toda la comunidad educativa. Pero no que sea seguir haciendo lo mismo. Porque seguir haciendo lo mismo, por ejemplo, no sé, no serviría de nada que hiciéramos, por ejemplo, si me llamaran para hacer un taller y se lo hiciéramos a los profesores. Ya, todo bonito, los profes están todos alineados, saben súper bien. Pero ¿qué pasa con las herramientas que le entreguen esos profesores a los niños? Se van a ver desarmadas cuando ese niño llegue a la casa. Sí. O sea, lo vaya a buscar el papá. De nada sirve que, por ejemplo, tú trates bien a ese niño o creas en él, confíes en él, lo motives a él, siendo que el papá no lo va a hacer. Le va a decir que tú soy flojo, que tú soy flojo, que tú soy flojo. Entonces, al final, ¿a qué va a pesar más? ¿Lo que le diga el profesor o el papá? Claramente lo del papá, entonces eso es complicado. Y ahí viene de la mano lo que tú decías con el siguiente punto que tengo como resumen, que es hacerse cargo también de las emociones. Sí. O sea, como adultos y como amigo, como pareja, tenemos que hacernos cargo también de las emociones que provocamos a veces en la otra persona. Así es. Así que eso es No estuvo tan malo tu resumen, Eduardo. ¿No tan malo? Qué bueno, me alegro, porque en realidad soy pésimo, pero bueno, voy mejorando y voy aprendiendo también en el proceso. Esa es la actitud. Muy bien, vamos a gestionar esa emoción. Así es. Bueno, todas las semanas queremos, o todos los episodios más bien dicho, queremos dejarle a nuestra audiencia un desafío, Súper. algo que hacer con lo que escucharon. Así que, profe positivo, Andrés, ¿qué desafío le podemos dejar a nuestros oyentes? Mira, el desafío yo creo que es súper interesante, es obviamente invitarlos a la acción, así que si es un desafío lo pueden hacer, lo pueden lograr, lo pueden conseguir en el momento en que escuchen este podcast. Es trabajar justamente en la emoción, es hacerse consciente de qué pasa con tus emociones. Entonces, el desafío es simple, la idea es que en una semana analicen su comportamiento emocional, su conducta emocional. No se refiere a que cambien su forma de ser en base a las emociones que ellos sienten, sino que se vayan dando cuenta qué es lo que hacen, por ejemplo, cuando se enojan por algo. No se les está pidiendo que cambien esa emoción, sino que es primero hacerse consciente. Es como tomarse una foto. Entonces, por ejemplo, sí, puede ser un diagnóstico, lo pueden anotar, pueden anotarlo en el celular, pueden escribirlo. Por ejemplo, si están escuchando este podcast, pueden ir anotando justamente qué emociones sintieron ahora en este ratito o qué cosas pasaron, recuerdos o pensamientos sobre sus acciones diarias, cotidianas como papás, o si no son papás, qué es lo que hacen con sus desafíos, etcétera, proyectos, todo. Pero durante una semana que vayan registrando cómo se comportan cuando les da miedo algo, cuando les da enojo algo, cuando les produce alegría algo, cuando les da tristeza algo, cuando les da desagrada algo. No anoten el desafío no va orientado a que ustedes resuelvan qué es lo que van a hacer, porque a lo mejor ahí es donde necesitan ayuda. Así es. A lo mejor ahí necesitan pedir apoyo a algún psicólogo, a alguna persona, o un coach como por ejemplo nosotros, etc. O sea, puede ser eso ya como el segundo paso, el segundo nivel. Pero ahora el desafío es que se tomen la foto emocional. Así es.
Bueno, buen desafío. Yo lo voy a hacer personalmente porque sí me he visto envuelto a veces en reacciones que no son buenas. Entonces sí es bueno hacer cómo reaccionamos con cada una de las emociones. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Le damos muchas gracias a las personas que nos han estado acompañando. Le agradecemos también a Andrés. Recordemos que él lo pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y TikTok. Muy bien. Como el profe positivo. El profe positivo, así es. Y ahí lo pueden encontrar, lo pueden seguir y bueno, si quieres hacerle consulta te pueden hablar directamente, no hay problema. Si te quedaron dudas, también nos puedes hablar nosotros, te podemos derivar también al profe positivo y también te podemos ayudar si en algo podemos hacerlo. Muchas gracias por estar en este segundo episodio del podcast Cambio de Enfoque. Si te pareció útil, interesante, compártelo. Si crees que alguien lo necesita, también hazlo. Así que nosotros felices de llegar a más personas. Nos estamos hablando ahí en las redes sociales entonces. Gracias por la invitación a ustedes y bueno, la consigna es todo es posible. Esa es la que me ha movilizado a mí durante todo este tiempo, así que la invitación es que ustedes pueden hacerlo. Okay. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao.